Amigos de Alaja Home TV, nuevamente con ustedes, su amiga, la amiga Verónica Guzmán. El día de hoy, ay, y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, más que interesante, importante, debido a que, ¿qué haremos si no sabemos planear, organizar todo nuestro entorno, cómo vivimos, esas cosas que donde usted vive ya digamos que prácticamente existen, pero usted dice, cónchale, que eso no es funcional, eso hay que quitarlo, vamos a hacer una marcha, una junta de vecinos, vengan, tumbemos, qué sé yo, un parque que no es funcional. O cómo tú vas a desarrollar y planear una estructura, digamos, organizacional en una zona urbana. Para ello, me encuentro con Emilia Sarmiento. Emilia. Hola, ¿cómo Eso. estás, Vero? Bien. Me encanta que tú estés aquí porque mira, voy a hacer una pequeña introducción Muy bien. y es de hablar sobre planeamiento y reordenamiento urbano. O sea, es decir, cómo se organizan y se mejoran los lugares donde vivimos, estamos o nos desarrollamos, ¿verdad? Muy bien, así es. Entonces, antes de todo, háblame un poquito sobre ti, porque yo te quisiera dar el bombo, pero yo creo que es más propicio que de tu propia boca salga todo tu conocimiento, todo este intelecto que tú tienes. Bueno, no es tanto, no es tanto. Vamos a ser un poco modestos. Bueno, ¿Verdad? Ok, dímelo. soy arquitecta de profesión, Ujú. graduada de la UAS, lógicamente, ¿verdad? Trabajé en el ayuntamiento en varias ocasiones. Eso es algo interesante. Yo he estado en el ayuntamiento alrededor de 20 años, aunque no continuos. Wow. Inicié en el 2002, porque iba a hacer mi pasantía de arquitectura, Sí. ya terminando la carrera. Entonces necesitaba la pasantía y ahí volé al ayuntamiento. Y al ayuntamiento me quedé fija porque en ese momento el ayuntamiento de San Cristóbal, que es de donde vengo, tenía una especie de plan de ordenamiento territorial, pero no un plan como tal, Ok. sino le decían el plan regulador. Era algo parecido, era para manejar precisamente la organización del territorio y algunas cositas por ahí, que lamentándolo mucho por los cambios de gobierno que sucedieron, no se llevó a cabo. Se llevaron a cabo algunos proyectos, pero no el plan en sí. Ujú. Posteriormente, bueno, fui por el mundo, trabajé en diferentes lugares, pero volví al ayuntamiento otra vez Sí. a dirigir el área primero de ingeniería municipal, que es lo que tiene que ver con los proyectos que tiene el ayuntamiento para la municipalidad. Ok. Y de ahí pasé nuevamente a la dirección de planeamiento urbano, que ya ahí sí manejamos un poco el tema de ordenamiento del territorio, iniciando o queriendo hacer los esfuerzos para trabajar con el tránsito en primer lugar. Y Ay. bueno, es bastante fuerte, pero ahí seguimos y luego ahora estoy en una etapa que tiene que ver con un plan de ordenamiento territorial, Ujú. quizás de los primeros que se está haciendo en el país a Sí. raíz de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial. En Atillo y a Todamas, ¿verdad? Sí, porque se lleva al municipio cabecera, que es San Cristóbal, y dos distritos municipales que posee, que son Atodamas, en la parte rural, y Atillo. Qué bien grande que es la ciudad de San Cristóbal, ¿eh? Sí, enorme, Es muy grande. Mira, bastante. pero tú dijiste algo muy importante y vamos a ir entrando en Ujú, materia por esa vía. ¿Qué tan difícil es poder empezar un planeamiento, digamos que urbano, ujú. cuando el gobierno o el periodo termina? Porque uno empieza trabajándolo y quizás el que viene no le gusta lo que están haciendo, pero sí era funcional, pero ya se hizo una inversión. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí, ese es el problema de la no continuidad del gobierno, es el Ok, término. Cuando pasa periodo. de un periodo a otro, a veces con el cambio de partido, se pierde mucha información. Lo más sensato y lo más sano sería que tú adoptes esas medidas que funcionaron en un tiempo o esos proyectos que estaban pendientes y lo desarrollaras. Sí. Al final de cuentas, es el bienestar de la ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de planeamiento, porque yo obviamente quiero que sepan que tenemos que buscar información, porque tú hablas, tú eres la encargada de planeamiento y reordenamiento territorial de la ciudad de San Cristóbal en el ayuntamiento, Sí, ¿verdad? así Bueno, es. no sé si lo mencioné dos veces. Entonces,
cuando uno escucha eso, uno como que, uff, ¿qué está pasando? Tengo mucha información en mi cabeza. Y si no me equivoco, planeamiento es como lo vamos a ver en un futuro y reordenamiento es cuando llegamos y encontramos un desastre que tenemos que retirar o No, reorganizar. cada ayuntamiento tiene una unidad o una oficina de planeamiento urbano, Ok. todos. Esta oficina se encarga de gestionar el uso de suelo como tal, los permisos que se otorgan para las construcciones y ese tipo de cosas. Dentro de esa oficina hay algunas dependencias que tienen que ver con el espacio público y la defensoría del espacio público, Ujú. el manejo del tránsito y pueden aplicar los planes reguladores para el ordenamiento de la ciudad. Ok, ¿y quién es la persona encargada de hacerlo? O sea, ¿solamente el ayuntamiento o va desde la cabeza, o sea, desde presidencia o desde los síndicos o de los encargados de Generalmente sí, provincias? generalmente es como es un gobierno local, Ujú. es el síndico. Ok. Estos planes a veces necesitan de inversión fuerte para desarrollar algunos proyectos que salen del estudio que se hace de diagnóstico. Entonces eso ahí sí se lleva a la presidencia para poder conseguir los fondos. Ok, entonces exactamente, cuando hablamos de ordenamiento territorial, ¿a qué nos referimos? Para ponerlo en un término llano, poner cada cosa en su lugar, que funcione la ciudad, obviamente. Tristemente en el país, este país ha crecido de una manera muy descontrolada hacia Ujú. todas partes. Si tú miras el mapa, recuerda que era el Gran Santo Domingo, Sí. después hubo que dividirlo en 5.000 pedazos porque todo creció como Sí. tentáculos fuera de la ciudad sin control, sin planificación, sin orden. Entonces, ordenamiento territorial Ujú. es darle el uso de suelo adecuado a cada cosa, a cada actividad. Entonces, ¿qué factores se toman en cuenta al hacer un planeamiento o un ordenamiento territorial en una zona en específica? Todos los factores económicos, culturales, sociales, Ujú. ambientales, de recreación, de todos los tipos. Entonces, cada factor, porque tú no puedes ordenar el tránsito, ordenar el territorio y olvidarte del tránsito. No puedes ordenar el tránsito y olvidarte del esparcimiento de la ciudad, que son los parques y las áreas de Exacto. recreación. Y teniendo en cuenta también el medio ambiente. Eso es básico para el ordenamiento territorial. Cuando hay un área que no es conveniente, pero ya los ciudadanos la han tomado, digamos que como que se han apropiado, pero no es conveniente porque entorpece el tránsito, Ujú, porque quizás es una zona de peligro, pero de igual forma lo utilizan como un tema, digamos que de diversión. ujú. Entonces, hay que retirarlo. Imagínate una zona que esté libre. A eso hay que quitarlo, porque lamentándolo mucho se tiene que quitar. No se puede hacer un parque, digamos, te estoy poniendo un ejemplo, porque el terreno está en riesgo, Ujú. pero también entorpecen a nivel, digamos que auditivo, La comunidad, el la entorno. comunidad. Ujú. Pero también, si lo retiran, entonces pueden hacer una mejor movilización del tránsito. Pero ¿qué pasa? Los ciudadanos están chocando que quieren simplemente dejar ese Es muy difícil. desorden Es muy difícil. prácticamente ahí. ¿Qué hacen ustedes como ayuntamiento? ¿A qué, a qué mecanismo entonces ustedes recurren? Mira, ya cuando hay ciertas condiciones Ujú. de actividades que ya no se pueden, digamos, porque tú adquiriste un derecho de propiedad o algo, que ya tú no lo puedes reubicar, digamos así, Ujú. sí tienes que entonces establecerle una normativa, tienes que normarlo. Por ejemplo, si Van presos. No, pueden ir mentira. Ah, ok. presos. Bueno, Yo exagerando. se le norma. Mira, si es un local que tú compraste y lamentablemente no tienes parqueo, no te puedo dejar que tú te estaciones en la calle ni la gente que venga donde ti. O sea, yo no te Ujú. puedo dar ese tramo porque la vía pública, es para todo el Exacto. mundo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es establecer una normativa. Entonces esa normativa va directamente del ayuntamiento. Sí, ¿Y con qué otros mecanismos ustedes tienen, digamos que apoyo? DGCET. DGC, la policía, el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen una policía Ujú. municipal también. Entonces, cuando hablamos de los permisos de no objeción de suelo, ¿qué son? La gente se confunde mucho.
con el término de no objeción al uso de suelo Ujú. y entiende que el ayuntamiento tiene obligatoriamente que fungir como un ente supervisor de lo que se está construyendo. No es así. El uso de suelo es simplemente eso. Tú vienes donde mí con un proyecto de cualquier tipo, residencial, comercial, industrial, de cualquier tipo. Yo valido la información que tú tienes que depositarme y veo si en el entorno es posible que tú reproduzcas ese proyecto, lo desarrolles. Ok. Entonces, si todo está en orden, se verifica, se manda una inspección, se toma en cuenta a los vecinos, se toma en cuenta al medio ambiente y todo eso. Y dice, bueno, sí está bien, no hay problema, te puedo dar ¿Cuáles son el... esos permisos? Bueno, cada ayuntamiento, si Ok. mal no recuerdo, tiene un listado de requerimientos, pero los básicos son el proyecto con los planos, todos los planos, Sí. una memoria descriptiva, una solicitud dirigida al director de planeamiento urbano indicando el proyecto que se quiere desarrollar Ujú. y ya copia de los documentos de propiedad, acto de venta, título, levantamiento catastral y todas esas cosas. O sea, que estamos hablando de que no solamente el ayuntamiento debe de estar informado de lo que se va a construir, obviamente, pero también los vecinos deben de tener un conocimiento básico. Hay que hacer reuniones para, qué sé yo, levantar una infraestructura, hacer un parque, hacer, digamos que, un Una local torre, sí, comercial. un local Exacto. comercial, sí. No es que tengan que, porque el ayuntamiento tiene su potestad para aprobarlo o no. Ujú. Lo ideal, en mi experiencia, es que se consulte. Con la junta de vecinos. Sí, porque a veces se generan unos inconvenientes, entonces el proyecto hay que pararlo y eso es un lío terrible. Es más conveniente para el desarrollador, de lo que sea que vayan a desarrollar, véalo donde la junta de vecinos, dile que tú vas a construir esto si no hay problema, Normalmente, ¿por qué se detiene una obra en construcción? por falta de permisos. Wow. Aquí el dominicano es muy habilidoso. Que empiezan a trabajar, Ujú. no depositan todos los documentos que ya tú No, previamente arrancan a comentaste. construir sin nada. Entonces, cuando van los inspectores de planeamiento urbano, fiscalizan la construcción, entonces vienen a llorar que no sé qué, que no sabía, pero Algo importante, ¿suelen estar constantemente en la calle los supervisores viendo si hay una obra que está o no está en construcción? Y en caso de cómo ellos validan eso, ¿tienen un sí, sí, hay un documento? documento, hay unos talonarios que especifican las leyes que se violentan, Ok. de ocupación, de escombro y esas cosas. Eh, no hay mucho personal, Ujú. eso es una realidad también para todos los ayuntamientos, es escaso. No es un personal técnico, es simplemente un inspector que va y mira que están construyendo allí, déjame ver, ¿tú tienes tu permiso? No, no lo tengo. Ah, pero usted está fiscalizado, vaya O sea que las por la personas oficina. dentro de la obra deben de tener el permiso Sí, a mano siempre. siempre. Ujú. Lo que se hace generalmente es que ese pago de ese permiso, tú le Ok. sacas una copia y lo mantienes Y ahí. lo mantiene ahí, cuestión de que, wow, mira, qué interesante. Entonces, ya cuando una obra, digamos que la detienen, Ujú. porque quizás solamente le queda uno o dos permisos, ¿verdad? Que faltan. ¿Qué tiempo se demora el que vuelvan a A otorgar construir, sí. esos permisos? No tiene, en cuanto tú te pones al día con el pago, no hay problema. Y se hace la evaluación. Ujú. Y si no hay conflicto también con los vecinos. Es que a mí me pasa mucho el tema del ¿Qué conflicto con los pasa? vecinos. ¿Cuáles son los conflictos más que tú ves más a menudo dentro de? Chisme de patio, le digo yo. Ok, perfecto. Me Ocupación, encanta, platanada y sí, punto. ocupación del lindero. Mira que el vecino me está construyendo la pared de, de Así, la que pared colinda medianera. una con Ujú, otra, claro. exacto. Eso es lo más normal. Y Esa casi siempre. ocupación, eso es. Que mira que suele pasar, pero yo recuerdo que, bueno, nosotros vivíamos en un apartamento. Entonces, tú sabes que siempre le dejan como un límite, debe de tener Ujú, un sí, sí, el límite entre lindero. una casa y la Ujú, otra. Y el otro vecino empezó a construir justamente pegado de la pared. sí, sí. O Se sea, violenta, sí. Hay un de- derecho que se violenta, porque esos son unos espacios que se le dejan de servidumbre para tú poder movilizar cualquier cosa exacto. y que sirvan también hasta inclusive como ruta de evacuación en caso de emergencia.
Y esas personas no toman eso en cuenta y ya tú sabes, se arma todo, Y los se arma permisos ese duran revolú y todo. esas cosas y vienen para allá y hay que ir a la Fiscalía de Asuntos Municipales inclusive. Eso no es que se resuelve ahí en la Oficina de Planeamiento Urbano, no, eso hay que ir donde un fiscal. Tienen que llevar a fiscal y todo. Sí, así se llama, una Fiscalía de Asuntos Municipales. Ah, mira, pero Para este tema está resolver muy ese interesante tema porque con una magistrada, un magistrado que vaya al sitio, haga un descenso. Sí, usted está construyendo donde no es, entonces. ya ustedes saben, ustedes personas imprudentes que nos ven, que están normalmente construyendo sin permiso, ya ustedes saben, van para la fiscalía. Pero mira, que suele pasar mucho eso y el dominicano en ocasiones desconoce por el tema de ser, yo diría que el dominicano es como muy proactivo, porque Sí, es proactivo travieso y porque travieso. empieza a hacer Sí. cosas sin informarse antes de. Entonces, cuando otros se quejan, discuten esa parte. Ujú. Entonces, ahí es que te entiendo que está el problema principal. Déjame ver algo. Mira, hay algo muy interesante ¿cuál es la diferencia entre una licencia de construcción y un permiso, digamos que de no objeción al uso de suelo? O tienen toda la diferencia. La no objeción al uso de suelo es simplemente eso, que la autoridad no se opone a que tú construyas ahí, en el terreno donde tú estás planteando. Ok. Pero la licencia es una facultad única y exclusiva del Ministerio de la Vivienda. Mm, Anteriormente era del Ministerio de Obras Públicas, entonces eso pasó ahora al MIBET. El MIBET tiene unas consideraciones porque sí tiene su paquete de técnicos que hace evaluaciones ok, al proyecto y entonces te avala sí o no es factible la construcción. ok. ¿Y quiénes son las personas que emiten ese permiso entonces? ¿El mismo ayuntamiento? El uso de suelo, el ayuntamiento. Ok. La licencia, el MIBET. ¿El qué? El MIBET, el Ministerio de la Vivienda. Ok, el Ministerio de la Vivienda. Y el Ministerio de la Vivienda, digamos que tiene relación directamente, o sea, el Ministerio de la Vivienda, cuando se va a empezar una obra, también hay que enviarle los mismos permisos, eh, o sea, los Dependiendo. permisos que ya yo deposité en el Ujú. ayuntamiento, ¿eso el ayuntamiento lo lleva al Ministerio de la Vivienda o yo también tengo que depositarlos allá? Depende del proyecto. Generalmente proyectos habitacionales pasan primero por el ayuntamiento, porque lleva unos requerimientos de otros ministerios, hasta de medio ambiente. Ok. Entonces se van a aprobación por el MIBET para que otorga la licencia de construcción, porque cuando yo tengo esa licencia es cuando yo, por ejemplo, una torre de apartamentos, X cantidad de apartamentos, yo puedo titular cada apartamento y proceder a la venta. Si no, eso es una complicación terrible. Pero el mismo cliente, digámoslo así, el mismo usuario, después que sale del ayuntamiento con sus planos sellados, entonces deposita esos planos en el Ministerio de la Vivienda es como un Mm. recorrido que hace para que le otorguen la licencia. Ok, y estas construcciones que se empiezan, se detienen, o porque no están bien estructuradas, o porque ya simplemente no se pueden demoler, que vemos, digamos que en Santo Domingo, en cualquier provincia del país, muchas infraestructuras que empiezan y Ujú. no se terminan. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no se pueden demoler? Es un tema peligroso. Y eso Mm, te voy a poner el ejemplo de las famosas torres que están en el el malecón. malecón. Que dicen que por qué no la tumban, que si la tumban, que qué fue lo que pasó, que no lo que pasó, que si fue por permiso. Se especula muchas cosas sobre eso. Primero, vámonos con la parte de qué se puede hacer y luego entonces tú me dices si tú tienes alguna información sobre eso. Se debería proceder con la demolición. Lo que Ok. pasa es que también el Estado tiene poco insumos para eso. Quizá Mm, el Ministerio de la Vivienda es un solo para el país completo. Si hubiera digamos, un campamento, al menos regional del Ministerio de la Vivienda, donde yo no tuviera que trasladarme a Santo Domingo, sino que en su zona eh, se pudiera gestionar este tipo de cosas, si se determina que la edificación tiene algún fallo o representa un peligro público, lo que procede es la demolición. exacto. Entonces, quizá debería correr, pero hay se dice, como una ambigüedad. Quizá debería correr por parte de quien construyó, Ujú. pero si es la autoridad que me lo está requiriendo, pues hay mucha gente dice, devuélvelo tú, que tú eres que estás diciendo. Exacto. ¿El terreno sigue siendo propiedad de quién entonces? Del dueño, del Del dueño, propietario, aunque sí. la obra sea demolida por el Estado. Ujú. Ah, mira qué interesante. Me encanta, me encanta. Sí, porque no, tú no puedes, si hay una persona, te pondría el ejemplo, un ejemplo un poco
traumático. Ujú. La explosión que hubo en San Cristóbal, Sí, hubieron unas estructuras que hubo que demoler ok. precisamente porque representaban eh, cierto nivel de riesgo. Como se quemaron, esa estructura se debilita mucho. Entonces se procedió a demolerla. ¿Quién la demolió? Fue el gobierno, Ok. a través de las instituciones correspondientes, pero los terrenos pertenecen a cada propietario. Y yo quería entrar un poquito más en materia en la parte de San Cristóbal, ¿verdad? Para adentrar un poquito ya, digamos que esa es tu zona de confort, porque Ujú, obviamente es la que tú estás trabajando. sí. En San Cristóbal, normalmente, o cómo vemos el reordenamiento actual que tiene. Mira, ahora mismo estamos desarrollando, como yo te expliqué, un plan de ordenamiento territorial. Ujú. Es bastante complejo porque la ciudad creció muy rápido en muchos sentidos, en muchas direcciones. Entonces, falta todo. Cuando tú no crece así la ciudad, por ejemplo, en la zona este, en las zonas de Madre Vieja Sur, Ujú. que es donde se están desarrollando proyectos habitacionales bastante grandes, se corre el riesgo de que no hayan servicios suficientes. Por Ok, ejemplo, el abastecimiento de agua potable, la recogida de la basura, el tema de las vías, a veces se hace insuficiente, entonces se vuelve como una ciudad ahorcada, sí. ¿entiendes? Entonces, eso es por la falta precisamente de la planificación. Entonces, estamos volcados ahora trabajando precisamente, ya hemos hecho el diagnóstico en lo que tiene que ver con la normativa, a ver cómo es que vamos a tratar, porque cada caso es particular, como cada zona del municipio Sí. es particular y hay que irla trabajando por parte. Y tú que mencionaste eso del tema de la explosión anteriormente, cuando pasó la situación, ¿cómo ustedes, digamos que como un mecanismo, digamos que regulador, Ujú. empezaron a trabajar la zona? Porque yo sé que varios días estuvo totalmente cerrada. ¿Ustedes influyeron en ese momento? O sea, ese departamento, tanto el ayuntamiento como que influyó en el tema de, mira, tienen que tomar esta vía, o simplemente fue DGCET, o qué otras vías, digamos que de salida tenían para sacar escombros, para recoger todo No, eso. se cerró el perímetro Ok, en lo que se molió las estructuras y se limpió todo. Entonces, sí, siempre en colaboración con las otras instituciones hermanas. La policía, le dije, que es quien nomás nos colabora con el tema ok. de organizar el tránsito. Eh, en cuanto se limpió la mayor cantidad de escombros, entonces se habilitaron las vías de una vez. Y dentro de tu carrera, digamos que para finalizar, ¿cuál ha sido uno de los retos más fuertes que tú has tenido en ese momento? Bueno, ese mismo tema de esa, como volver al pueblo a la normalidad, porque bastante confuso todo el tiempo. Y el tema de tratar de darle orden, este que estoy llevando ahora mismo, del plan de ordenamiento territorial, viéndola, cómo ubicamos y todo eso, yo creo que es un gran reto, porque es una gran oportunidad de mejora para el municipio. Y esperemos que en caso de que no se haga dentro del periodo, ¿verdad? No, Que esperamos que sí, ya debe em, estar listo a finales de septiembre. no, pues eso ya está listo. Ese nombre de Emilia Sarmiento lo van a seguir viendo porque fuiste parte, me imagino que un grupo cargado de profesionales que también se preocupaban. ¿Tú vives allá en San Cristóbal? Sí, así es. Ay, no, pues ella se apropió ya más de ese proyecto, me imagino Claro, que sí, porque obviamente también te claro, conviene. me conviene, sí, y me Y mira influye y mucho. que San Cristóbal es una ciudad para mí muy culta, o sea, con, eh, digamos que con escuelas, centros educativos Ujú. muy buenos. Uno de los mejores centros educativos está allá en San Cristóbal, Claro, Loyola. que es Loyola. Hay muchos profesionales que han salido de ahí. Entonces yo creo que para cómo vamos, va creciendo más la ciudad. Y ya ustedes saben, pueden buscar Emilia Sarmiento en las redes sociales y buscar, digamos que dentro del Ayuntamiento de San Cristóbal, ¿verdad? Ujú. Pueden buscar o indagar un poco más sobre el proyecto Sí, claro que sí. y Se digamos pueden que, acercar por allá claro, y preguntar cualquier cosa que se necesite. Siempre esas informaciones son públicas, son para que todo el el mundo la ciudadano conozca. está al tanto de eso y sí que puede buscarlo. Sí, porque siempre se hacen las consultas también.
Ok, ok, ok. Ah, bueno, pues me encanta. Muchísimas gracias, Emilia, por estar con Gracias a nosotros el ti, día de hoy. Verónica. Siento que nos has cargado de mucha luz y mucho conocimiento porque a veces uno no tiene idea. Ah, mira, que vi una obra que se detuvo. ¿Por qué se habrá detenido? ¿Por qué están durando tanto? Ah, Generalmente ha falta de fallado. permiso. Algo Sí, algo falta. falla. Sabemos lo que pasa por ahí. Así que pueden dejarnos en los comentarios si usted conoce una obra que la han paralizado, que depositen sus documentos y síganos en nuestras redes sociales. Ha sido un placer. Esto fue Alaja Home TV.